Buenas noches, Licen. Estefi, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle y un gusto saludarles a cada uno de los compañeros que se integran a esta hora de clase. Buenas noches, Buenas teacher. noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, teacher. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo han pasado? Bienvenidos, un gusto saludarles. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a la clase correspondiente a inglés de la presente semana. Ustedes estamos ya en unidad perdón, en el tema número 3, correspondiente a esta primera unidad. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, unidad número 1, vocabulary. Vamos a ver el tema número 3 en esta hora de clase y vamos a ver las horas en inglés, cómo se estructura. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Vamos a desarrollar las actividades que ustedes en función de las instrucciones que tienen para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. Desarrolle las siguientes actividades, dice, lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que tienen que desarrollar. Dice, contesta las siguientes preguntas, determina cómo se escriben las horas en punto en inglés. ¿Cómo se escriben las horas en punto? Ya vamos a ver. La siguiente dice, el término quarter past se utiliza ¿cuándo? ¿Cuándo se utiliza quarter past? La siguiente dice, el término half past se utiliza ¿cuándo? Igual tienen que escribir cuándo se utiliza el término half past. Y la cuarta dice, escriba las siguientes horas en inglés. Tenemos what time is it, que significa qué hora es. What time is it. Tenemos ahí las 12 en punto, tenemos las 4:15, tenemos las 9:30, tenemos las 10:47 y tenemos las 4:01. Esas son las horas que ustedes tienen que escribir en inglés. Son las horas que ustedes tienen que traducirle al inglés. Recuerden que deben rotular la hoja de tareas de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes tienen aquí todos los datos concernientes para el desarrollo de la tarea. Eso es fundamental que ustedes tienen que cumplir en la parte inicial de la hoja previo al desarrollo de su tarea. Es la función que ustedes tienen que hacer de forma inmediata. Recuerden que las tareas son 100% hechas a mano. Luego deben tomar una captura, una foto y subirlos a su apartado, a la respectiva tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos el formato para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las horas en inglés correspondientes a la semana 3 del 18 de septiembre del 2023. Eso quiere decir desde hoy. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde hoy, 18 de septiembre. La fecha final de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2023. Esas son las condicionantes, los tiempos de espera en los cuales ustedes tienen que cumplir esta presente tarea. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y procedemos inmediatamente al desarrollo de la clase, donde vamos a ir explicando cada uno de los contenidos en función de las horas en inglés. Iniciamos con la unidad 1, Unit 1, y vamos a ver las horas en inglés. Es importante saber cómo determinar el tiempo en inglés.
cómo decir las horas, cuándo es, por ejemplo, las 2:30, cuándo es las 2:15, cuándo es el cuarto para la 1. Muchas veces nosotros es diferente decir, ¿no es cierto? Es la 1:15 que decir cuarto para la 1. Entonces, cuando yo digo son la 1:15, significa que 15 minutos han pasado sobre la hora que se le indica. Pero si yo le digo cuarto para la 1, significa que falta 15 minutos. Y todas esas cosas nosotros vamos a ver y tenemos que tener muy en cuenta. En inglés hay diferentes formas de determinar las horas en el idioma inglés. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas, vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de la determinación de la temporalidad en inglés. Las horas en inglés, vocabulario básico relacionado con la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Se traduce al inglés como what time is it? What time is it? Es qué hora es, obviamente traducido al inglés. La primera opción para decir la hora es la conocida como horario militar. Para esto solo necesitas saber cómo decir los números nada más, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, y a continuación los minutos. Esa es la hora militar. Por ejemplo, si yo digo 2:30, digo 12:30 y se ha acabado. Si yo le digo las 3:08, 8 minutos, yo les digo 3 y luego le digo los minutos 8 y se ha acabado. Esa es la hora militar. Pero en la vida común, en la vida normal, nosotros tenemos diferentes determinaciones, de determinadas divisiones o espacios de tiempo, los cuales es importante ir conociendo. Al igual que en español diríamos, por ejemplo, son las 2:20, en inglés sería it's 2:20, nada más. De esa manera podríamos decir, obviamente más estructurado, anteponiendo el it is, que significa en este caso cuando hablamos de las horas, son. Y ahí decimos primero lo que es la hora, en este caso las 2, y luego le decimos los minutos, en este caso que es 20. Entonces ahí tenemos la determinación. Otros ejemplos de horas serían las siguientes. Vamos a ver, por ejemplo, 14:55. Pese a que en inglés no se determina de esa manera. Por eso nosotros tenemos la determinación PM, IM. IM cuando decimos AM antes del meridiano y PM cuando decimos pasado el meridiano. En español nosotros sí decimos las 13, las 14, las 15 para determinar separar prácticamente las horas que son en la mañana y las horas que son en la tarde. Entonces, casi esto no se utiliza mucho en inglés. Por ejemplo, tenemos 14:55, que son las 2:55. Entonces, si nosotros le traducimos 14:55, sería 14:55, serían las 14:55. Las 2:30 sería 2:30. 2 que corresponde a las horas y 30 que corresponde a los minutos. 2:30. 16:12. 16 corresponde a la hora 16, los 12 minutos 12. Tenemos la siguiente, 6:47, que corresponde a 6, y obviamente en relación a los minutos 47. Y las 20:45, que es 20:15, de esa manera se estaría leyendo lo que es las horas con carácter militar, lo que les había dicho a continuación, antes, perdón, lo que se les mencionó. Simplemente para ustedes determinar de mejor manera, no siempre ustedes antes de leer el número completo, los números completos en relación a la hora y los minutos, ustedes pueden anteponer la determinación it is. Por ejemplo, pueden decir it is 14:55, it is 2:30, it is 16:07, it is 6:47, it is 20:15. Ahí están diciendo son las con it is. Sin embargo, la opción correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales como el académico o el profesional, es la que vamos a ver a continuación. Debemos tener en cuenta que para este formato de hora utilizamos su forma simple, es decir, solo los números del 1 al 12, tanto para antes del meridiano, de 1 al 12, tanto para las horas de la tarde.
Entonces, ahí ya no utilizamos las 13, las 14, las 15, no, sino directamente, si es la 1 de la mañana, ya sabemos que es el 1, si es la 1 de la tarde, ya sabemos que es el 1, no hay cambio. En cuanto al vocabulario básico con las horas, por ejemplo, las horas en punto, cuando hablamos de horas en punto, se traduce al inglés como o'clock. Yo puedo decir 1 o'clock, le estoy diciendo la 1 en punto. Puedo decir 12 o'clock, le estoy diciendo las 2 en punto. Le puedo decir 6 o'clock, y yo le estoy diciendo las 6 en punto. Antes del o'clock le ponen la hora, la que va a ir, y automáticamente ustedes están diciendo con la determinación o'clock que están hablando de una hora en punto. Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir it is más la hora que es y más la expresión o'clock. Esas son las tres cosas que tienen que ir ya de una forma estructural. Primero, it is. It is es la primera parte. Tenemos que aumentarle aquí la hora de la cual nosotros nos vamos a referir. Y por último, la expresión o'clock. Esa sería la fórmula para la utilización. De tal manera que si yo quiero decir, por ejemplo, las 12 en punto, yo le digo it is 12 o'clock. Si yo le digo que son las 6 en punto, yo le digo it is 6 o'clock. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir haciendo las horas que sean cuando hablamos de horas en punto con la determinación o'clock y obviamente con el it is, que es ya una forma más estructural. For example, por ejemplo, it is 2 o'clock. It is 5 o'clock. It is 9 o'clock. Aquí nosotros tenemos ya las determinaciones como pueden ser cada una de ellas. Tenemos la primera que dice it is 2 o'clock. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hora será it is 2 o'clock? De los que están en clases. Las 2 ¿Pero las dos qué? en punto. Las 2 en punto. Exacto. Y tenemos que decir completo. It is significa son 2, las 2 o'clock en punto. La siguiente dice it is 5 o'clock. ¿Qué hora será? Unas 5 en punto. Perfecto. It is 9 o'clock. Son las 9 en punto. Perfecto. Y así ustedes van a poder hacer cualquiera de las horas, ya saben, cuando la hora se encuentra en ceros minutos, ya saben cómo tienen que hacer. O'clock que determina la hora en punto. Recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir, de la 1 a la 2, del 1 al 12 en relación de los números. Nunca diríamos it is 13 o'clock. No, porque prácticamente como les dije, las 13 horas, las 14, las 15, 16, hasta llegar a las 24, como nosotros lo utilizamos, aquí ya no se utiliza, sino simplemente llegamos al mediodía, por ejemplo, a las 12, y empezamos de nuevo con la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, y así. Esta es la forma más común que se utiliza en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, no tenemos las horas 13, 14 como tenemos acá. Existen dos términos para referirnos a las 12, bien sea el mediodía o pueden también ser la medianoche. Aquí tenemos dos determinaciones, obviamente, porque obviamente prácticamente como las horas son cíclicas, nosotros se van a ir repitiendo periódicamente. Por ejemplo, cuando yo digo 12 noon o simplemente noon, yo estoy hablando de el mediodía. 12 noon, estoy hablando de las 12 del mediodía. Pero si yo digo 12 midnight o simplemente midnight, yo estoy hablando de la medianoche. Eso en cuanto a la determinación de los horarios, siempre hay que tener en cuenta, porque nosotros vamos a tener 2 veces 12, unas 12 al mediodía y otras 12 a la medianoche. Cuando yo hablo de las 12 del mediodía, yo digo 12 noon, utilizo noon para determinar el mediodía. Pero cuando yo quiero decir medianoche o las 12 de la medianoche, yo utilizo midnight. Midnight significa, determina la medianoche. Vamos a ver la media hora. Cuando nosotros queremos decir la media hora, cuando nosotros utilizamos, estamos con la hora con 30 minutos, qué sé yo, la 1:30,
las 2:30, las 6:30, ahí nosotros utilizamos esta determinación que se traduce como half past. Half past es media hora. Y obviamente nosotros ya habíamos visto en términos anteriores half past para determinar en esto de los adjetivos, por ejemplo, de cantidad. Cuando hablamos el medio pastel, por ejemplo, ahí utilizamos este half past porque estamos hablando de mitades. Y este half past es una que determina la mitad de algo y también se utiliza dentro de la determinación de las horas. Half past significa 1 hora y media. Cuando decimos que es 1 hora y media, debemos decir lo siguiente. Utilizamos la determinación primero it is, que es el verbo to be más el pronombre. La expresión, en este caso, primerito va half past, ojo, la posición, primerito va half past, y luego la hora a la que nos referimos o la que nos vamos a referir. Entonces, de tal manera que yo puedo decir half past one. Si yo le digo half past one, ¿qué estaré tratando de decir en esa oración? ¿Quién me ayuda? Perfecto, compañera. It is half past one. Estoy diciendo, son la 1:30. Si yo le digo, it is half past seven, ¿qué estaré diciendo? Las 7:30. Exacto, son las 7:30. Si yo le digo, it is half past 11, ¿qué estaré diciendo? Las 11:30. Exacto, son las 11:30, porque tenemos que decir completo porque tenemos primerito el it's o el it is, que es una contracción. It is half past one, son la 1:30. It is half past seven, son las 7:30. It is half past 11, ya saben. Entonces ya saben qué es lo que tienen que decir completo con las determinaciones. Entonces ahí tienen cómo nosotros podemos decir cuando hablamos de una media hora. Entonces siempre utilizamos la determinación half past para indicar que estamos a la mitad de una hora. Tenemos la primera parte que es it is, que es el pronombre personal más el verbo to be. La determinación half past que nos indica la mitad y tenemos de la hora de quien nosotros nos vamos a referir. Por ejemplo, yo le puedo decir it is, por ejemplo, it is 8. Perdón, it is half past 8. Estoy diciendo son las 8:30 y así sucesivamente podemos hablar de cualquier cosa. Hemos hablado de la hora media, half past. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar del cuarto de hora. Y cuarto de hora o cuarto se traduce al inglés como quarter past. Quarter past cuando tenemos la hora y 15 minutos pasados. Para hablar de 1 hora y cuarto decimos lo siguiente, tenemos que decir, nunca se olviden el it is, que se traduce en relación de las horas, son, o en este caso son. La expresión, la que le sigue, son quarter past, esa es la expresión que le sigue, que va a indicar que es el cuarto de hora y a la hora a la que nos referimos. De tal manera que para poder expresar, vamos a ver cómo quedarían a continuación. For example, si yo digo, it is quarter past 12, ¿qué estaré diciendo? Las 11:15. Son las 11:15. ¿Son las 11:15 o son las 11:15? Porque prácticamente aquí no tengo 11, sino tengo directamente quarter past. Yo tengo que referirme con lo que yo tengo aquí. Si yo le digo it is quarter past y yo le digo quarter past 12, entonces estoy diciendo que son las 11:15. Si yo le digo la siguiente, it is quarter past 3, ¿qué estaré diciendo? Las 3, digamos cuarto para las 3. No, cuarto para las 3, no. Aquí estoy diciendo, ojo con eso, ya vamos a ver la siguiente. Quarter past significa que ha pasado los 15 minutos como nosotros vemos aquí. Tenemos las 12 y ha pasado 5, 10, 15 minutos. Pero si yo le digo quarter to, que es el siguiente tema que nosotros vamos a ver, ahí sí es lo que usted dice. Falta cuarto para las 2, por ejemplo, en ese reloj. Falta 5, 10, 15 para que sean, perdón, la 1 en punto, para que sea la 1 en punto. Entonces hay que tener ojo con esa parte.
Cuando yo digo quarter past, significa que han pasado 15 minutos sobre la hora a la que yo me voy a referir. Si yo le digo it is quarter past 3, estoy diciendo son las 3:15. Vamos al último. It is quarter past 2. ¿Qué estaré diciendo? It is quarter past 2. ¿Qué estaré diciendo? 2:15. Exacto, son las 2:15. No tenemos que olvidarnos del it is. Siempre este dice son. Está indicando que son. Entonces yo digo it is, son quarter past 2. Son las 2:15. Obviamente, vuelvo y repito, cuando yo utilizo el quarter past, significa que ya se pasó de la hora a los 15 minutos y estamos 15 minutos sobre la hora. Ha recorrido ya 15 minutos. Ahora vamos a ver la siguiente parte, justamente sobre sobre el cuarto, sobre los 15 minutos mismo. Cuando hablamos menos cuarto, que es el término correcto, eso se lo traduce como quarter to o cuarto para, lo que nosotros decimos aquí en Latinoamérica. Alguien nos pregunta y vemos el reloj y falta justamente 15 minutos para la 1 de la tarde, porque cuando alguien le pregunta, disculpe, ¿qué horas es? Le dice, falta cuarto de hora para para la 1, por ejemplo. Entonces, ahí utilizamos este quarter to, porque falta para completar, para llegar a la hora en punto. En cambio, el quarter past es cuando ya ha pasado esos 15 minutos. Vamos a ver, en este caso, menos cuarto, quarter to. En este caso, sustituimos el past por el to. Si nosotros vemos aquí, este past significa que ha pasado, que está sobre la hora. Pero este to viene a determinar que falta 15 minutos sobre la hora. Cuando antes decíamos algo así, como un cuarto de hora pasado de, o ahora decimos un cuarto de hora para, falta un cuarto de hora para las 3, falta cuarto de hora para las 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, se forman de la siguiente manera. Tenemos la determinación it is, que significa son las, la expresión quarter to, que es la siguiente etapa, y la hora a la cual nos vamos a referir. Esa es la fórmula para estructurar este tipo de oraciones. Cuando nosotros queremos decir las horas, aquellas para las que faltan el cuarto de hora, a las que no han transcurrido. Si ustedes pueden observar este relojito, prácticamente aquí nosotros tenemos 5, 10, 15, antes que llegue al meridiano 12, para indicar que es una hora en punto, que es la 1 en punto, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizo el to, aquí utilizo el to, pero si nosotros vemos aquí cuando utilizo el quarter past, aquí y prácticamente de las 12 ha transcurrido ya 15 minutos, 5, 10, 15. Entonces ustedes tienen que fijarse en las manijas del reloj, especialmente en la que indica los minutos, el minutero, cuánto falta y cuánto ha pasado. Eso es lo que tienen que identificar para la utilización de la determinación en inglés past o para indicar el to, cualquiera de los dos. Entonces vamos a ver lo siguiente, cómo funciona, cómo están determinados. Vamos a ver, en este caso vamos a sustituir past por to. Cuando antes decíamos algo como, así como un cuarto de hora pasado de, ahora decimos un cuarto de hora para. Entonces, obviamente porque falta. ¿Cómo se forma cuál es la fórmula para la estructuración de estas oraciones? Muy fácil. Primero el verbo to be, pero el pronombre con el verbo to be, it is, que significa son. Luego viene la expresión quarter to, y luego la hora de cual nosotros nos vamos a referir, aquella que le falta el cuarto de hora. For example, por ejemplo, tenemos aquí, it is quarter to 12. It is quarter to 12. ¿Qué estaré diciendo yo aquí? It is quarter to 12. ¿11:45 o no sé? Exacto, falta. Falta. Estoy diciendo son cuarto para, ¿qué número es 12? ¿Quién me ayuda? Para las 9. 9. 11, 12. 11. Ah, 11. 11. Para las 11, ahí 12. sí, ya. Entonces dice, son cuarto para las 11. Esta es la fórmula. Aquí ustedes tienen la fórmula. Aquí son cuarto para las 11. Entonces eso significa que falta 15 minutos para que sea las 11
en punto. Si yo digo la siguiente, facilito, la siguiente que dice, it is quarter to 3, ¿qué estaré diciendo? Cuarto para las 3. Exacto, son cuarto para las 3. Y si yo digo el último, it is quarter to 2, Cuarto para las 2. exacto. No se olviden del son, porque aquí tenemos it is. Son cuarto para las 2. Son cuarto para las 11, son cuarto para las 3, son cuarto para las 2. Lo mismo que hacíamos acá. Y nosotros aquí, ¿qué es lo que dijimos? Aquí vuelta dice, son las 11:15, porque dice quarter past. Esta determinación past significa que ha pasado, que han transcurrido ya 15 minutos. Mientras que el to determina que faltan 15 minutos, ¿sí? En eso no se confundan nada más. Aquí tienen toda la explicación pertinente en cuanto antes de que cuando faltan 15 minutos para la hora en punto o cuando han pasado ya 15 minutos sobre la hora en punto. Ahí ustedes simplemente lo que tienen que ver es los términos finales. El quarter y past. Past cuando ha pasado y el quarter y to cuando faltan esos 15 minutos. Otras horas, other times. Vamos a ver otras horas adicionales. Para el resto de horas aplicamos el mismo principio. Lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. El funcionamiento de eso decimos si utilizan past o to. Past, recuerden, past significa cuando ha pasado, mientras to determina cuando faltan esos minutos y cualquiera de la hora de referencia. Vamos a ver la información, explicación y el esquema a continuación. Si es antes de y media, contamos cuánto ha pasado en la hora y utilizamos el past, como en español 2:20, por ejemplo, 20 past 2. Entonces aquí estamos diciendo 2:20. Estamos diciendo 2:20. Entonces estamos en la determinación 20 past, ojo con este past que significa pasado, 20 past 2, estamos diciendo 2:20. Si pasan de media, contamos cuánto falta para la siguiente hora y utilizamos la determinación tú. Tú siempre cuando falten minutos. Como en español, por ejemplo, decimos 2 menos 20, 22, 2 menos 20. Algunos ejemplos, por ejemplo, 12:35, it is 25 to 1. Entonces estamos diciendo 12:35. 8:51, it is 9 to 9. Entonces ahí estamos indicando que faltan 9 minutos para las 9, porque estamos diciendo 8:51. Yo le digo it's 9, son las 9, to para las 9. Falta 9 para las 9. Eso estoy diciendo aquí. 11:13, it is 13 past 11. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Son las 11:13 minutos. Y así sucesivamente ustedes pueden utilizar las horas que ustedes puedan creer conveniente, simplemente tomando en cuenta las estructuras gramaticales para determinar las horas. Es muy facilito de determinar, es muy facilito de utilizar cualquiera de estas determinaciones. En esta clase nosotros ya hemos visto la hora militar. Simplemente decimos minutos y horas y se acabaron. Y this y minuto y hora, perdón, hora y minuto, hora y minuto, hora y minuto nada más. No hay ninguna determinación, por eso son horas militares. Pero si nosotros queremos ya determinar las horas civiles, obviamente con las determinaciones, con las divisiones que existen, ahí decimos horas en punto o clock. La siguiente determinación, medias horas, half past y las determinaciones de los cuartos. Quarter past cuando ha pasado los 15 minutos y quarter to cuando falta 15 minutos para la hora en punto. Entonces, son la explicación que ustedes han tenido en función de la determinación, cómo ustedes pueden determinar las horas en inglés. Esos son los temas que ustedes tienen en función de la tarea, una tarea bastante facilita y tienen toda la información pertinente en su material de apoyo y que les va a servir mucho para que puedan cumplir de forma fácil y rápida todas las tareas que se les ha presentado para esta semana. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Espero que haya sido de sumo provecho el desarrollo de la presente hora.
Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y éxitos en la tarea que ustedes tienen para esta semana. Señoras y señores, que descansen. Gracias, Luisa.